Niños, niñas y los demás, vengan pues yo les voy a contar de un lugar, de un gran país que se llama Halloween. Empezamos con de otra fiesta su origen. Sé que estoy ausente mucho tiempo, no se fijen. Esta fiesta tiene origen celta y origen cristiano y mucho que ver con las estaciones del año. Vamos a aclarar muchas dudas de esta fiesta, aunque generará mucha curiosidad la mitología celta. Sé que estoy utilizando la palabra mucho de manera exagerada, pero magnificar las cosas es lo que me agrada. Halloween, como otras fiestas, tiene origen pagano y para variar fue cambiada por los cristianos. Al ver el video entenderán a lo que me refiero. Entenderán que el calendario celta, entenderlo sería lo primero. Verán que pensaban que era peligroso salir de casa y también el porqué de las calabazas. Aunque está más relacionado con el terror de esta fiesta, casi todos lo festejan ahora sin algún temor. Explicaremos por qué del disfraz y verán que para usarlo había que ser audaz, y aunque ahora se celebra hasta morir, a algunos todavía los dientes les hace crujir. Tengan cuidado con los que cuando salgan los fantasmas que los pueden atrapar, aunque sería peor que una bruja te pueda hechizar. Esta celebración ha inspirado muchas películas y libros de terror, con espectros y monstruos como principal actor, pero estos personajes que generan temores no se comparan con algunos humanos que son peores. Esto va de espantos y tormentos, pero ya no haré más largo el cuento, y con la introducción voy a parar, ya que no hay mucho sentido más dilatar. Pero antes de finalizar, coméntenme de qué se disfrazaron o se van a disfrazar. El origen del Halloween. Para empezar quiero pedir disculpas porque estuve ausente bastante tiempo, pero fue un tema de ajustes de mis tiempos, valga la redundancia. Tengo varios guiones que quise grabar, pero no se pudo. Pero desde ahora me comprometo al menos subir 3 videos por mes. 3 así. Bueno, sin más dilación, empecemos con el tema correspondiente. Este festival o celebración tiene origen en los pueblos celta. A continuación explicaré brevemente, muy breve, a lo que concierne que es un pueblo celta. Celta es el término para referirse a los pueblos que durante la Edad de Hierro tenían como idioma y o lenguaje el celta. Esta lengua es un derivado de las lenguas indoeuropeas. Un dato bastante curioso es que las lenguas indoeuropeas tienen el mayor número de habitantes en el mundo dentro de su familia de lenguas, aproximadamente el 45% de la población mundial. Continuando con el origen del Halloween, tiene como inicio u origen las fiestas del Samhain, cuyo significado es el fin del verano. Esta fiesta o ceremonia se conmemora en la fin de temporada o etapa de cosechas, para dar origen al año nuevo celta. Así que el nuevo año para los celta, o mejor dicho, según el calendario que ellos llevaban, es el 31 de octubre. Y obviamente el primer día del año era el 1 de noviembre. Esta fecha según nuestro calendario, es decir, el gregoriano, el que nosotros utilizamos. Para los celtas, el Samhain era el 1 de noviembre, y este era considerado como un sabbat mayor. Como dato curioso tengo que decir que un sabbat mayor era donde la energía de la naturaleza estaba a su máxima expresión en cada una de las estaciones. Y por ende, o sea, ya por simple lógica, es 4 sabbat mayores, por las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Como dato curioso, bueno, otro dato curioso, debo decir que una de las razones por la cual tomaban esta fecha como inicio de un nuevo año se debía al otoño, es decir, la caída de las hojas que tenían como principal argumento simbólico, por así decirlo, el fin de la muerte, que sin que vaya la redundancia y redundando otra vez, que era la caída de las hojas y el inicio de la nueva vida, porque nuevamente tenían que nacer y o salir nuevas hojas. Otro dato curioso es que cuando Roma conquistó o tomó los territorios celta, adoptaron y se adaptaron a la tradición del Samhain, a una tradición suya, la cual le pusieron fiesta de la cosecha, para reunir culto a Pomona, la diosa de los árboles. Algo bastante llamativo e interesante de este calendario celta es que en regiones de islas británicas el año nuevo celta daba origen a la parte oscura del año, bueno, así es como la denominaban, hasta la llegada del Imbolc, según su calendario, y es obvio que se le conozca como la parte oscura del año, puesto que transitaba del 1 de noviembre al 1 de febrero. Y esto abarca gran parte del otoño e invierno de sus estaciones.
por lo que las noches se hacían más largas y la luz del sol iluminaba menos. En relación a lo dicho anteriormente, tiene que ver con el siguiente tema, con el tema del miedo, el tema aterrador, el tema de terror de Halloween, es decir, el tema de los fantasmas, de los espectros, etcétera, etcétera, etcétera. Los celtas tenían la creencia que el 31 de octubre, es decir, horas antes del Samhain, este mundo se conectaba con el otro mundo, es decir, con el mundo espiritual, y salían no solo espíritus de los difuntos, sino que también salían toda clase de espíritus. Entes espirituales. Esta creencia se reforzaba más con el cambio climático y o de iluminación, es decir, el paso a la parte oscura del año, que ya lo expliqué anteriormente, ya que tomaba esta fecha como un punto de referencia para que ocurra. Este día estaba lleno de costumbres y tradiciones, como por ejemplo la adivinación, dar ofrendas a sacerdotes y druidas. Estos últimos servían como medium entre los vivos y los muertos, ya que las ofrendas servían para alejar a los espíritus malignos que venían a la tierra. En algunos pueblos tenían la costumbre de poner velas. Esto último era para poder guiar a los muertos que visitaban la tierra ese día. La vela, por lo general, era colocada en las ventanas. Esto ayudaría a los espíritus y o fantasmas o entidades espirituales a que encontraran el camino junto a Lugh. Si se preguntan quién es Lugh, lo explicaré de manera resumida. Bueno, es uno de los dioses principales de la mitología celta. Se considera como un dios pancéltico, pero no es el dios principal. Es más, le dicen que es como una especie de dios sin función, aunque yo diría que es multifuncional, porque no tenía una función principal en sí, a diferencia de la mayoría de dioses. Él cumplía varias funciones sin ser ninguna encomendada como principal. Como por ejemplo, Lugh era el protector de la tierra, de los bosques, de las artes manuales, del comercio, entre otras más. Hago un pequeño espacio aquí con respecto al tema principal, o sea, al Halloween, ya que lo que dije de lo más resumido posible es verdad, ya que la mitología celta, al igual que otras, es muy interesante y rica en simbolismos, como casi todo tipo de mitologías, pero no puedo explayar más por dos cosas: uno, por tema del tiempo del video, y porque no es el tema principal, como dije anteriormente. Si desean saber más acerca de la mitología celta, háganmelo saber aquí en los comentarios. Regresando al tema primordial, el porqué o el origen de los disfraces es debido a una costumbre y o creencia que fue fundamentada más que todo por la llegada de los espíritus. Esto pasó en el siglo XV y ahí empezaron a hacerlo. Esto se debe a que empezaron a creer o creían que al no ser todos entes espirituales buenos, podrían maldecir o algo relacionado. Y para pasar desapercibidos por estos entes malignos, empezaron a disfrazarse. Lo que principalmente hacía era fingir que estaban momificados, como para camuflarse con el resto de los espíritus. Algo increíble, ¿cierto? Ahora, varios afirman que el Halloween es un sincretismo, o sea, una manera de fusionar y o conciliar la parte religiosa cristiana con la parte cultural, o también llamada pagana. Como ya vieron en varios de mis videos, y si no vayan a verlos ahora mismo, los reinos cristianos, al momento de cristianizar, adoptan, o mejor dicho, adoptaron y cambiaron tradiciones a los pueblos llamados paganos, y las adaptan a sus creencias cristianas. Y el Halloween no fue la excepción, ya que en el año del 609 el Papa Bonifacio IV declaró que el 13 de mayo sería el día de todos los santos mártires cristianos, para coincidir con el festival romano de los muertos, llamados Lemuria. Pero en el año 835 cambió el día, esto por el Papa Gregorio IV. Y esto cambió al 1 de noviembre, como lo conocemos en la actualidad. Algunos dicen que fue porque la tradición celta tenía más acogida, otros dicen que fue en respuesta a la misma tradición celta que es un día antes. Y era una buena manera de llegar a más personas. Por la tradición cristiana, el nombre toma forma, como lo conocemos actualmente, es decir, Halloween, porque en su inicio se llamaba All Hallow Eve, es decir, víspera de todos los santos, para después transformarse en Halloween, como lo conocemos ahora redundantemente, vuelvo a decir. Como sabrán o habrán deducido, esta fiesta empieza a tomar mayor fuerza en Norteamérica, principalmente en Estados Unidos. En este país empieza con un poco más de popularidad en el año de 1840. Esto principalmente por la gran cantidad de inmigrantes irlandeses que transmitían sus tradiciones. Pero cuando empezó a manifestarse con mayor fuerza la fiesta, fue cuando hubo un desfile en Minnesota, y luego otros estados siguieron la tradición.
Posteriormente el tiempo se encargó de terminar de popularizar esta fiesta, como también terminó de popularizar otras fiestas o eliminarlas. Ya para terminar, diré una última curiosidad que conlleva otra más, y tiene que ver con pedir dulces, que popularmente se llama trick or treat, o sea, truco o trato, y el origen de las calabazas en esta festividad, que tiene que ver con una historia de índole cristiana que está relacionada a una costumbre pagana, o sea, el Samhain. Sí, no es tan complejo como suena. Como recordaremos, en vísperas de la fiesta del Samhain, se supone que venían todos tipos de espíritus de toda clase, ya sean malignos. Pues bien, esto guarda relación en este aspecto, ya que un espectro llamado Jacques Latrem iba con esta frase por todas las casas, o sea, trick or treat. La leyenda dice que tenías que aceptar el trato, de lo contrario caería una terrible maldición sobre tu casa, y ese era el truco. Esto está relacionado con otra historia del mismo Jack, que se dice que era un estafador y un ladrón. Un día, mientras era perseguido por robar, se le apareció el diablo, diciéndole que ya era hora de su muerte y se lo tenía que llevar. Jack se las ingenió para engañar al diablo, y lo encerró. Y a cambio de que pueda soltar al diablo, el diablo tenía que prometer que nunca se lo llevaría. A la hora de la muerte de Jack, ya por vejez, al ser un estafador y un ladrón no podía entrar al cielo, pero ahora no podía tampoco entrar al infierno por el trato hecho con el diablo. El diablo vino y a manera de burla le dio un nabo con fuego adentro, y este fuego nunca se apagaría, y así podría alumbrar y vagar por siempre. De esta historia debo resaltar que no es la única versión de la historia de Jack, ya que hay un montón de historias. En Estados Unidos, para representar esta leyenda o historia, al no tener muchos nabos, cogieron calabazas, las cuales sí abundaban, y les ponían una vela dentro y les tallaban el rostro especulativo de Jack, emulando esa parte de la historia. Y esto es todo. Como ven, la historia es muy rica porque siempre tiene un porqué, una raíz, un fundamento. Conociendo un poco de ella, podemos darnos cuenta de y hacernos muchas ideas de la sociedad y o cultura en el pasado. Lo que debo resaltar es que el ser humano siempre ha buscado el porqué de las cosas e intentaba darle una explicación, así sea espiritual o según sus creencias. Abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, no se olviden de compartir, suscribirse y darle me gusta, o los espíritus se encargarán de ustedes en la noche. Y nos vemos en De Todo.